Bueno, estamos aquí nuevamente, como decíamos a la introducción, con una grande. Bueno, y hemos llevado a Luis, La Cosa Pareja. Esta es la novena versión, cuarta mujer que participa en nuestro programa. Ya lo hicieron Cosiri Rodríguez, estuvimos a Teresa Durán y estuvimos a Olga Zapata. Aquí está con nosotros Matilde Guerrero y hemos tenido 5 hombres, incluyendo 4 inmortales. Pero ya, estamos aquí con Matilde. Matilde, nos gustaría que tú nos hables de Matilde Guerrero, la niña, aquella que nació en el populoso sector de María Auxiliadora, esos primeros años, desde tu nacimiento hasta los 15 años. Cuéntanos ese proceso, dónde estudiaste, qué te motivó a inclinarte por el baloncesto. Háblanos de esos primeros 15 años, de esa gran figura que es Matilde Guerrero. Buenos días, tanto, ¿verdad? Esta hermosa mañana que uno se levanta y tiene que explicarle a su país cómo uno nace para llegar hasta donde uno está. Gracias a ti, Acevedo, Luis, por esta invitación. Pues como tú informas, yo vengo del barrio María Auxiliadora, vengo de una familia de 6 hermanos, donde 3 hacían su actividad deportiva, los 2 mayores era lo que más en verdad tenían lo que era el baloncesto del Club Renacer, pero yo vengo prácticamente de la Escuela República de Honduras y al nacer de mi vida, lo que siempre uno hacía en la escuela después con el asunto de la educación física que uno recibía, prácticamente en ese entonces era deporte, y nace mi pasión porque me llevan al Centro Olímpico como para nosotros empezar a observar lo que era la historia del 74, que es donde yo entiendo que nace lo que es el deporte dominicano, porque no te puedo hablar de un poco más para atrás, porque en verdad es como cuando los mismos maestros del área se entusiasman a nosotros motivarnos un poco más. Ahí con una serie de compañeras que mi comunidad de atletismo, como de Yanira Pascual de voleibol, como que uno empieza a ver no lo del deporte, sino como caminar con ella de las manos. Me enamoré, era del atletismo, y mi primera pisada al Centro Olímpico fue representando al centro en una carrera de 100 metros. Pero luego de ahí sale de que cuando salimos de la pista de atletismo se veían unas canchas que hoy ahí está hecho uno de los pabellones de práctica de la Federación de Baloncesto. Ahí era que nosotros recreábamos prácticamente porque salíamos a correr, porque eran muchas canchas juntas de baloncesto. Y tú sabes que juntos nosotros como niños, yo cuando vi esa cancha de una vez reflejé a mis hermanos que iban a renacer a jugar baloncesto. Entonces, ya tú sabes, Acevedo, cuando yo veo esa cancha que no podía en mi barrio bajar para allá, le cogí el amor. Entonces, la cancha que más cerca me quedaba era la de María Auxiliadora. No era una cancha cómoda, como es hoy, que un techado. Y ahí fui tomando el poco de brecha con mi hermano. Cuando iba a la cancha, que salía, me iba detrás de él. Ese es mi inicio en baloncesto. Porque mi inicio en baloncesto nació como de una mirada, no fue de que yo lo practiqué así. Ahora, luego ya que en un grado un poquito más grande, que estoy cerca, en la escuela San Martín de Porres, que es donde se encuentra el Club Renacer, ya yo lo que hacía era esperar a mi hermano ahí, tú sabes, después de clase, para ver si él permitía que yo pudiera hacer esa actividad que él hacía, pero no fue así. Eso se entendía que era algo bastante fuerte para las niñas. En ese entonces lo que se predicaba era que había que fregar, barrer la casa, limpiar. No era una cosa que la comunidad se veía. Para mi hermano sí, mi hermano bajaba, digo, también era mucho más grande que yo, los dos más grandes eran. Pero yo fui formando entre
esa comunidad que hoy la gente la ve como que Guachupita es algo que no tiene valor. En Guachupita tiene mucho personal con muchos valores. Y una de esas soy yo. Pero tú te criaste más, te desarrollaste más en el María Auxiliadora o en Guachupita. Yo en María Auxiliadora, como estaba en la escuela Honduras, me quedaba un poco mucho más cómodo. Por la sencilla razón que pasaba prácticamente todos los días desde las 7:45 hasta las 2:30, ese era el pasar. Para poder aprovechar, ya que no tenía el espacio de irme detrás de mi hermano, estaba muy distante el Club Renacer, yo practicaba desde que salía de ahí hasta que llegaba a la casa, casi a las 1:30. Mandy, eso, cuando yo escuché que hablaste de tus hermanos, me hice la idea, bueno, fue fácil que ella se insertara en el baloncesto, tiene el apoyo de sus hermanos. Pero realmente por lo que acabas de decir, veo como que ellos en un momento tenían como celo de proteger a su hermanita, de que no fuera a una cancha a exponerse quizás a riesgo de jugar baloncesto. ¿Realmente fue fácil o fue algo difícil tú convencer a tus hermanos y a través de ellos a tus padres? No fue fácil. No fue fácil porque mi papá prácticamente a ellos le tenía la responsabilidad. Entonces tú sabes que si el fuerte de la casa te da, o le decía a ellos, ¿verdad? Le decía, mira, yo espero que cuando den la 1, ya estén aquí en la casa hasta ellos mismos, ¿me entiendes? Pero ellos después que llegaban a la casa, pues volvían a su cancha alrededor de las 2, 3. Yo tenía que estar en la casa, pero tú supiste, ¿verdad? No estaba haciendo nada malo, entendía yo, porque me daban mi pela. Pero cuando ellos te vieron jugando, ¿qué te decían? No, es que ellos bueno, el segundo de mis hermanos, esa era la controversia de nosotros dos, porque tú sabes que como él era fuerte, mi papá le decía, tú la puedes dominar, cáile atrás, que no la quiero ver en la cancha. Y él, el pobre también, tú sabes, a lo mejor él, con la presión de mi papá, no permitía que yo me desarrollara. Tú ves, porque después que él vio como yo cogí el amor del baloncesto, aunque el más chiquito era el que me daba mi buen soporte. Cuando yo salía escondida, él decía, sí, ella fue a hacer la tarea. Yo estaba jugando basquetbol, tú supiste. Pero cuando ya yo salgo así ya decidida, que me da mi pela, me unía a mi comunidad, a mi vecino, que eran como uno, como padre, como tío, como hermano, me protegían. Y mi hermano, cuando él veía a cierta hora ya que me decía, ve, pero ven antes, que tú sabes que papá entonces me da a mí. Y es verdad, porque mi papá entendía que él tenía que cuidarme, ¿verdad? Como era la otra hembra más grande, pues nosotros éramos 3, pero los 3 mayores son una hembra, 2 varones, entonces los 3 más pequeños era después de mí, otro varoncito y una hembra. Ya tú sabes que tenemos que obedecer. Pero mi historia del inicio, yo me siento hasta orgullosa, porque cuando tú logras, hasta donde yo he logrado, creo que ha sido el esfuerzo de poder uno implementar que sí se puede. Y ese proceso, escúchame Matilde, ese proceso de tú ya siendo un adolescente, que tú entras a la selección nacional, ¿quién descubre que verdaderamente tú tienes el talento para ser una estrella del baloncesto como lo ha hecho durante todo el desarrollo inmortal del deporte dominicano? Pero ¿quién fue que te descubrió, que te dijo, esta muchacha tiene talento para que sea una basquetbolista de élite? Entonces tú das ese paso tan importante, que ya me imagino cuando entras a formar parte de la selección bastante joven, entonces me imagino que ya tu familia te soltó un poquito más. Bueno, si yo te cuento la historia como es, pudiera ver a esta persona, porque hay cosas en la historia que uno, a veces hay gente que me dice que escribe un libro, porque mi historia desde pequeña no fue como hoy lo vemos. Mira, yo practiqué la categoría menores, me llevaban a los torneos. Cuando ya María Auxiliadora desaparece como equipo, que yo llegué a participar con María Auxiliadora en categoría menores, el mismo Renacer no tenía femenino, hizo siempre el intento de tener su equipo femenino. Yo me acuerdo que mi última categoría, no era la última, pero en esa categoría que yo jugué, que era un infantil, ahí me llevan a mí a ser parte de lo que fueron los Juegos Nacionales en el 1979.
Me llevan en el 79, o me voy un poquito antes del 79. Mi categoría eran tan versátil que yo en unos juegos, como debe ser, estudiantil, me inscribieron. Pero entonces, en ese entonces ya no estaban como la fortaleza del femenino, sino que era masculino. Y yo estando en el colegio Cristóbal Colón, nosotros hicimos el intento de que me permitieran jugar. Ahí estaba Tepo Tapia, Máximo, para yo poder seguir decollando. Entonces, en este infantil que yo jugué, me ven, pero no me ven porque a lo mejor iba a ser lo que hasta donde llegué, porque la práctica fue lo que me hizo a lo mejor un poco más. Me llaman. Yo estuve con el Club Nueva Fe representándolo, y mi dirigente en ese entonces, Carlos Cabrera y Jorge Durán Tirí, se preocupaban por promover lo que tenían, y ahí llega el entusiasmo de llevarme a la práctica de esa selección en el 1978. Imagínate ahí, yo a mí todos los días me daban una pela, pero yo iba. Todos los días me daban 5 y 6 cocotazos, pero yo iba. Valió la pena. Pero Matilde, ¿cuál sería ese momento cumbre? No, después de esos Juegos Centroamericanos. O sea, que convenció a tu papá. O sea, no, nunca mi papá estuvo convencido. Mi papá nunca estuvo convencido. Todavía a mí me hicieron inmortal, mi papá nunca estuvo convencido. Wow. Entonces, en el 78, cuando me llevan a los Juegos Centroamericanos, esos entrenadores, Osiris Duquela, y estaba ahí Alejandro Abreu, pero me gustó la acción de Osiris Duquela, porque Osiris Duquela dijo: este es un prodigio de nosotros, y este es el momento de nosotros llevarla. Y me llevaron, junto con Nancy Wilmo, nos llevaron allá, a Medellín. De ahí nace el entusiasmo de un cubano, que es el que dice, en unos minutos que me metieron, él dijo, le dijo a su mejor jugadora, Margarita Esquí: miren bien esa muchachita. No fue el país que lo dijo, fue el gallego de Cuba que dijo: Margarita, mire bien esa muchachita, que esa no va a dar mucha agua de beber. Entonces tú sabes, aquí había unos torneos que si tú subías a la selección no te querían dejar bajar a jugar tu categoría. Ahí me dejaron, después que regresé, me dejaron bajar mi categoría. Y ahí apareció don Máximo Bernal con ese grupo de jugadoras que tuvimos allá, que son Vilma Guerrero, ahí estaba Nilcia, pero que Nilcia no era del equipo en la cual que formó Máximo Bernal. Entonces Momona, que es Rosa Núñez, estaba Silvia Pinal, Cristina Montilla, un grupo de jugadoras. Y don Máximo entonces, en vista de ella, que le dice: nosotros tenemos una muchachita ahí, no es de nosotros, pero estuvo con nosotros en la selección, y la llevaron y todo el mundo le enalteció, y esa muchachita tenemos que caerle atrás. Dicen que es de Guachupita. Ya ustedes saben, don Máximo cogió para allá en su carrito buscando una muchachita. En Escondida era que yo jugaba, y me fui de viaje a Escondida. Mi papá yo estaba en San Cristóbal y yo estaba en Colombia. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y vamos a dejar la pregunta en el aire. Matilde, ¿por qué el nombre de la perla? Nos contesta cuando retornemos.